Bueno, gracias por estar presentes. La idea de hoy es que podamos hablar un poquito sobre la rentabilidad y diferentes momentos del negocio, o sea, en distintas etapas que pueden estar los diferentes negocios. Entonces, bueno, un poco la pregunta para iniciar es esto, ver si el negocio es el que nos sostiene o si nosotros mismos estamos a veces sosteniendo el negocio. A ver ahora cómo hago para... No, creo que voy a tener que ir acá. Ya. Bueno, vamos a hablar de tres cosas principalmente, que es, en primer lugar, definir y tener claridad sobre la situación actual que cada uno esté viviendo con su negocio. Vamos a hablar también de los errores que por ahí más nos pueden estar costando de acuerdo a esa situación y cuál es el camino para poder empezar a ordenar y clarificar todo esto. Yo quiero ver si, no, desde acá, desde Zoom, desde Meet, perdón, no lo puedo ver. O sea, bueno, no importa, voy a la otra pantalla. Bueno, a veces también es importante esto de que empecemos a pensar que la rentabilidad no depende únicamente de cuánto facturamos con el negocio, sino también y principalmente de las decisiones que tomemos con el negocio, porque muchas veces podemos estar facturando un montón, pero si también tenemos costos muy altos, la rentabilidad puede ser mucho más chiquita que a lo mejor un negocio que tenga un margen más grande entre lo que factura y los costos que tiene. Entonces, también más que mirar el nivel de facturación, es importante mirar las decisiones que vamos tomando con el negocio. Y lo que más veo cuando trabajo con negocios, con dueños de negocios, es esto, que estamos en la vorágine del día a día, venden, trabajan, se mueven constantemente, pero no siempre, y diría que la mayoría de las veces, no saben si el negocio realmente está funcionando o qué es lo que está comiéndose toda la rentabilidad. Eh, andamos tan en el día a día haciendo cosas y trabajando y produciendo y vendiendo y siempre tenemos que vender más y al final no sabemos muchas veces qué está pasando con el negocio, si los números dan, si el negocio es rentable o no es rentable. Entonces, acá les dejo este QR, si lo pueden escanear, y si no, yo acá voy a dejar en el chat el enlace para hacer el diagnóstico. Se los voy a ir dejando en el chat por las dudas. No sé si funciona, pero si no, por las dudas que no funcione. Para hacer un diagnóstico que nos va a permitir ver el punto en que está el negocio hoy en día. Este diagnóstico vamos a tener como 3 niveles de negocio, por así decirlo, pero no es para ponerle una etiqueta al negocio, no, sino que es para que cada uno pueda ver cuál es ese punto de partida. Es algo súper simple, son preguntas cortitas que nos van a dar una respuesta. La idea es que esto nos pueda mostrar cuál es el cuello de botella financiero del negocio, porque no todos los negocios van a estar necesitando lo mismo. Dependiendo en la situación que cada uno esté, es lo que va a necesitar. Hay negocios que todavía están a tiempo de organizarse porque quizás recién están arrancando y tienen tiempo de organizar las bases. Hay otros negocios que, a ver, sí, la idea es que lo hagan ahora, si es un ejercicio para ustedes, pero sería que, acá preguntan en el chat, la idea de este diagnóstico si es hacerlo ahora o si es un ejercicio para ustedes. Es un ejercicio para ustedes, pero lo ideal sería que lo puedan hacer ahora, cosa de que veamos las respuestas una por una, también ahora, que es algo súper cortito, en un ratito lo van a poder hacer al diagnóstico. Y bueno, esto que les decía, cada uno va a tener van a estar divididos en 3 y es ver en
en qué momento están del negocio. Hay negocios que a lo mejor ya empezaron a crecer y el crecimiento los terminó desbordando, o hay negocios que necesitan una organización en su estructura antes de seguir creciendo. Entonces, si quieren me pueden ir dejando en el chat si ya pudieron completarlo, o si quieren prender el micrófono y hablar, también pueden hacerlo sin problema. Así seguimos. Bueno, acá lo que les decía es que tenemos tres etapas o tres perfiles, sería más que etapas, porque no es que uno esté antes y otro esté después, sino que tres perfiles de negocio, y podemos ver uno que está en una etapa previa a ese crecimiento, que todavía tiene tiempo de construir el negocio. Puede que les haya dado, el resultado les haya dado esto, precrecimiento, o puede ser que sea un crecimiento un poco desordenado, o que ya sea un crecimiento consolidado. Vamos a ir hablando de esos tres niveles. En el primero, bueno, estamos a tiempo de construir todavía sobre ese orden. En el segundo, no es que tengamos un problema de ingresos, sino que quizás acá hay un problema que tiene que ver con la estructura, cuando el crecimiento ya nos desborda, o también puede ser un crecimiento que ya está consolidado, que está ordenado, y el desafío no es ordenar, sino es escalar ese crecimiento sin que se rompa lo que ya nos está funcionando. Entonces, para el primer perfil a los que les haya dado esta respuesta, esta respuesta cuando completaron el diagnóstico. La buena noticia es que estamos a tiempo de construir sobre ese orden que queremos lograr. Todavía no hay caos, entonces si estamos empezando, es importante ordenar esas bases y que esas bases ya arranquen ordenadas, porque si no, crecemos sobre el desorden y el desorden se potencia. Entonces, eso es lo primero. Vamos a ir viendo tres errores en cada uno de estos perfiles, y también vamos a ir viendo las soluciones de esos errores y qué cosas podemos aplicar. Yo para hablar me tengo que cambiar de pantalla para poder pasar las slides, porque no las puedo pasar desde acá. Así que por ahí no estoy pendiente del chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, en el primer perfil, el primer error va a ser dejar la separación de las finanzas para cuando el negocio crezca. ¿Qué pasa? Que a veces cuando arrancamos decimos, no, yo recién estoy empezando, esto no es significativo, entonces no tiene ningún sentido empezar a separar. Con separar me refiero a tener una cuenta para los gastos personales y una cuenta para los gastos del negocio. Que también muchas veces lo pensamos como no es una empresa, sino que soy yo mismo el que trabaja en el negocio. Esto también pasa mucho con los negocios físicos, pero quizás más todavía con los profesionales, que prestamos un servicio, entonces lo vemos todo como una misma cosa, hacer una profesión. Pero una profesión también es un negocio, también la ordenamos como un negocio. Entonces es importante desde el principio tener esta separación, decir, bueno, por un lado puedo tener una cuenta, o hoy en día podemos tener billeteras virtuales que no tienen ningún costo y que se abren muy rápidamente, que la uso exclusivamente para el negocio, y otra para lo personal. Entonces acá lo concreto sería, para que esto no es necesario, no es que pase solamente en el primer nivel, sino que a veces nos pasa en todos los niveles de que tenemos todo mezclado. Negocios a lo mejor de muchos años tienen todo mezclado. La solución concreta sería decir, bueno, a partir de ahora uso, por ejemplo, Mercado Pago y este banco para el negocio. Y tengo esta otra billetera virtual o esta otra cuenta bancaria para los gastos personales. Eso sería como la solución a esto. Ya después vamos a ver que lo ideal también es definir un sueldo
que podamos sacar del negocio para poder pagarnos y mantener esa separación. Entonces, el número concreto a mirar sería de la cuenta del negocio que no haya gastos personales. Por ejemplo, ponerse una vez a la semana, no sé, el viernes o el día que sea más tranquilo en el negocio, decir, bueno, me siento a mirar si cómo fue esta semana. Si salieron gastos personales de la cuenta del negocio, bueno, para la semana que viene tenemos que ir corrigiendo eso. El error 2 sería poner los precios mirando a lo que hacen otros negocios, mirando la competencia, o también que a veces nos pasa que no nos animamos a cobrar lo que deberíamos cobrar, entonces ponemos los precios más o menos a ojo. Que acá les voy a compartir también yo acá no lo puedo abrir, a ver, se me bloqueó. Les quiero compartir un enlace para que puedan calcular esto que dice el punto de equilibrio. Porque acá esto con respecto al tema de los precios, la solución sería que pongamos los precios mirando nuestros costos reales, el valor de la hora de trabajo propia o de un colaborador, que tengamos en cuenta todos los costos fijos y los impuestos. También es importante que tengamos los impuestos en cuenta desde el principio, porque a lo mejor el que está en esta etapa es monotributista y cuando tenga que hacer el salto y pasar a responsable inscripto, va a encontrarse con que tiene que pagar un montón de impuestos que le comen toda la rentabilidad o todo el margen que le dejaba el negocio. Entonces, si ya lo vamos preparando con tiempo, con anticipación, contemplamos todo y sabemos que en un futuro ese margen va a ser contemplado por los impuestos, sería lo ideal. Pero bueno, poner el precio mirando nuestros costos reales y el margen. Y también otra cosa importante es conocer cuál es el nivel mínimo de ventas que vamos a necesitar tener en un mes. ¿Cuál es ese nivel mínimo de ventas? Acá les voy a dejar en el chat un enlace para una calculadora. Esto se la pueden guardar y la pueden hacer después cuando puedan. Que acá les va a pedir que pongan los costos fijos, los costos variables y el total de las ventas y les va a decir cuál es lo mínimo que deberían vender por mes para no tener ni ganancias ni pérdidas. Eso es lo que nosotros tenemos que vender todos los meses como mínimo. Es otro número que es importante conocer, que está bueno saber de antemano para también si en algún mes venimos medio flojos de ventas, bueno, ya sabemos que a lo mejor necesitamos hacer algunas acciones o algo que nos lleven a incrementar las ventas para cubrir todos los costos y no estar operando con pérdidas. Y el tercer error de este primer perfil es confiar en nuestra memoria, en que lo tengo anotado en el cuadernito o en el resumen bancario. Decir, no importa, total, lo tengo todo anotado en el resumen. Bueno, lo ideal sería que podamos tener un registro de todo lo que vamos haciendo en el día a día, poder registrar los movimientos, poder hacer un cierre semanal para ver todos los movimientos de gastos y de ingresos que tuvimos. Yo no digo que no lo hagan en el cuaderno, el que lo quiera hacer en un cuaderno está perfecto, siempre y cuando ese cuaderno esté ordenado y lo tengamos siempre a mano y podamos siempre usar el mismo cuaderno. Acá lo que dice, esto dice registro el mismo día, o sea, el mismo día que hacemos el pago o el mismo día en que recibimos un cobro, por ejemplo, y hacer un cierre semanal. A veces, cuando tenemos los movimientos en el resumen bancario, después cuando tenemos el resumen, ¿me escuchan con ruido o se escucha bien? Se escucha como algo de fondo. No sé si alguien tiene el micrófono Bien. habilitado. No, ahí está. Bueno, no, porque justo habló la Diame, pero ahí estamos, listo. Bueno,
Acá esto que les decía del registro, que lo podemos hacer en el día, hoy en día hay un montón de aplicaciones que nos pueden servir para hacer los registros, o lo que muchos usan también a veces es un chat de WhatsApp, que bueno, lo pueden registrar ahí en el momento y después pasarlo a una planilla, a un Excel o a un cuaderno, si quisieran, para tener todo registrado. Y esto que dice acá de estado de resultados, que es una palabra por ahí media técnica, bueno, acá lo que nos referimos básicamente es todas las ventas menos todos los costos que tenemos en el mes. Eso nos va a mostrar cuál es la ganancia. Independientemente de los cobros, los pagos, a veces tenemos clientes que nos pagan, no sé, pienso un trabajo que si, bueno, a una parte me pagan una parte ahora, me pagan otra parte cuando termino, si hablamos de un servicio, o, bueno, independientemente del momento en que nos paguen, para conocer cuál es la ganancia de nuestro negocio, tenemos que tener todas las ventas y todos los costos y gastos del mes. Los sueldos, los insumos, el alquiler, los impuestos, bueno, todo. Y vamos a conocer cuál es nuestro resultado, nuestra ganancia del mes. Y la rentabilidad va a ser simplemente hacer esa ganancia dividido sobre las ventas totales y vamos a saber cuál es nuestro porcentaje de rentabilidad en el mes. Entonces, en este primer perfil, acá, digamos, el foco tiene que ser construir la base. No vamos a tratar de optimizar, sino que lo primero que vamos a hacer es construir. Y las 3 cosas claves van a ser separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Hoy en día lo podemos hacer con esto, con una billetera virtual para una cosa y otra para la otra. Registrar, anotar todo. Yo sé que esto es tedioso, que no es lo más divertido, para mí tampoco lo es, pero bueno, es necesario tener todo el registro de lo que vamos haciendo en nuestro negocio, porque si nosotros no tenemos ese registro, no conocemos nuestros números, no vamos a poder tomar decisiones. Entonces, importante que podamos tener todos los registros. Y, bueno, poner los precios con un criterio, no poner los precios por poner, sino tener un criterio de por qué y calcularlo, como les decía, y contemplando los impuestos que quizás hoy somos monotributistas y no los pagamos, no pagamos IVA, pero que en un futuro podemos llegar a tener que ponerlo, y ahí en ese caso es donde aparece el problema cuando no nos queremos pasar a responsable inscripto porque los impuestos nos van a comer. Pero si nosotros ya los calculamos de antemano y lo contemplamos como parte del costo, bueno, vamos a poder hacer ese pase más tranquilo. Bueno, y el perfil 2, el que le haya dado post-crecimiento desbordado, acá hablamos de un negocio que no tiene un problema de ingresos, pero sí tiene un problema de estructura. Es decir, que creció y el sistema que tenía o no tenía ordenada esa base que hablábamos del perfil 1, entonces ese sistema no lo acompañó, no pudo sostener ese crecimiento, que es generalmente donde llegan las personas con las que trabajamos en las mentorías, en las consultorías, llegan en este punto, ya tienen un negocio funcionando, pero el crecimiento sucedió sin tener esa base primero ordenada. Entonces, ¿cuáles son los principales errores? Los 3 errores. Bueno, el primer error, decidir mirando el saldo que tengo en la cuenta del banco y lo que facturé, pero no la rentabilidad real del negocio. Que son cosas diferentes, o sea, vamos a tener que mirar el saldo en la cuenta del banco, pero también vamos a tener que mirar la rentabilidad. ¿Qué es esto? Que dice acá la solución, hacer como una doble lectura. Mirar el flujo de caja y el estado de resultados. ¿Qué sería esto? En palabras más simples, el flujo de caja es la plata que entra y que sale del negocio. Es decir, bueno, esta semana entraron 100, salieron 50, me quedan 50. Bueno, esa es la plata que entra y que sale. Y conocer ese flujo de caja nos va a permitir saber si vamos a poder enfrentar los próximos pagos y va a ser
fundamental para que el negocio se sustente, para que el negocio siga funcionando. Y por el otro lado, que decíamos recién, lo del estado de resultados, es mirar esto, todo lo que vendí, independientemente del momento en que me lo hayan pagado, y todos los costos que tuve, también independientemente del momento en que los haya pagado. Y si es que los pagué o no. O sea, todo lo que corresponde a un mes, por ejemplo, el alquiler es siempre mes corriente, pero tenemos los servicios como la luz, el gas, internet, el teléfono, que son todos mes vencidos. Pero acá vamos a considerarlo en el mes en que efectivamente lo usamos. Y eso es lo que nos va a permitir conocer la ganancia, la rentabilidad, que son dos cosas distintas. Que acá también me pasa cuando voy trabajando con gente que tiene negocio, con dueños de negocios, y llegamos a este punto y que decimos, bueno, tenés una ganancia, por decir un número, de 1 millón. Y me dice, bueno, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está ese millón o esos 10 millones o esos 5 millones? No está en el banco, porque son dos números distintos que tenemos que empezar a mirar. Me dio justo tos. Entonces, es importante mirar estos dos números. También actualmente estamos en una situación en la que yo digo que las reglas del juego cambiaron a nivel económico para todos, donde antes nos quejábamos de la inflación, pero con la inflación para los negocios era más fácil, o para muchos negocios era más fácil, porque había más plata circulando, la gente compraba más, había más movimiento, los precios subían y estaba mucho el juego financiero en el medio. Hoy en día eso se corrió, el juego financiero queda de lado y se ve la rentabilidad real del negocio y sobreviven los negocios que pueden tomar o que saben tomar buenas decisiones, mirando estas dos cosas. Yo necesito mirar cuánta plata tengo para poder pagar todas las cosas que tengo que pagar, pero también necesito mirar mi ganancia para saber si mi negocio es rentable o si estoy trabajando para pagar y tengo más ventas, pero al final tengo cada vez más cosas que pagar y nunca llego a ningún lado. Entonces, clave mirar ambas cosas. El segundo error, un poco también relacionado con lo que hablábamos antes de no separar, bueno, acá es pagarnos lo que queda y sacar del negocio cada vez que necesito plata. ¿Cómo podemos solucionar esto? Teniendo un sueldo como un costo fijo para pagarnos en la medida de lo posible la misma fecha todos los meses y no estar haciendo retiros cada vez que necesito. Si voy a hacer retiros extras, bueno, que sean a fin de año, por ejemplo. Acá una pregunta clave que yo les hago es pensar si la plata que cada uno saca de su negocio es lo mismo que le pagaría a alguien X para que hiciera ese trabajo en su negocio. Si decimos, no, yo le pagaría más, bueno, es porque no nos estamos pagando quizás lo que nos deberíamos estar pagando o lo que es un sueldo de mercado. Entonces esa pregunta me parece que es clave, decir, bueno, si alguien tuviera que hacer mi trabajo, ¿le pagaría lo mismo? ¿Le pagaría más? ¿Le pagaría menos? Para poder definir también un sueldo, que es importante que lo consideremos como un costo del negocio, porque si no, si en algún momento nos pasa algo o quisiéramos dejar de trabajar o lo que sea y alguien nos tuviera que reemplazar, va a ser un costo que le vamos a tener que pagar a esa persona. Entonces es importante que ese costo también esté considerado dentro de la estructura de costos, dentro de la estructura de nuestro negocio. Y con el tema de los retiros, lo que yo lo estoy implementando también y que les recomiendo a mis clientes es, podemos separar, por ejemplo, decir cada uno el porcentaje que pueda o el monto que pueda, aparte de pagarse el sueldo, decir, bueno, voy a separar, por ejemplo, el 10% de todo lo que ingresa. No me lo saco, sino que lo voy a dejar en una reserva. Por ejemplo, pueden hacer una reserva en Mercado Pago. Vieron que en Mercado Pago se pueden hacer diferentes reservas, o en la naranja se pueden hacer frascos, o puede ser un fondo común de inversión. En algún lado ir separando
esa plata como retiro de utilidades. Las utilidades en un negocio son las ganancias, es decir, la ganancia que el negocio genera. Entonces, lo podemos ir separando y al final del año vemos qué hacemos. Decir, bueno, esto lo voy a invertir o esto lo voy a sacar, lo voy a gastar en algo. Podemos ir trabajándolo de esa manera también al tema de los retiros, para que sea más ordenado. A veces pasa que los números del negocio no dan y el dueño termina poniendo plata de otro lado, de otro negocio, de otro ingreso para cubrir el negocio. O a veces pasa que el dueño saca y el negocio es el que sostiene todo y no puede crecer. Entonces, por eso es importante separar y tener ese sueldo y también la parte de los retiros. Cami, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Está clarísimo toda esta parte. Mi duda es, ¿qué pasa cuando vos eh, digamos, te pagás tu sueldo? Que en mi caso nosotros en la agencia somos dos, tengo una socia, como vos sabes. Ujú. em, y haces ese retiro que decís, pero te sigue sobrando plata. Ojalá es un escenario buenísimo, ¿no? Pero digo, pagaste colaboradores, pagaste todas las herramientas que usás, pagaste alquiler de oficina, te pagaste el sueldo, sacaste un 10%, como decís vos, y sobra plata. ¿Qué se hace con esa plata? Bueno, eso está bueno porque esta pregunta que trae Javi, porque a veces está bueno, siempre decimos, bueno, quiero tener mucho excedente en mi negocio, ojalá que tenga una rentabilidad de el 60 al 70%. Bueno, pero significa que tenés un montón de excedentes que también hay diferentes negocios, de distintos tipos de negocios. Javi está hablando, ellos tienen una agencia de marketing, entonces ellos tienen, es un negocio de servicio donde el margen puede ser más alto que un negocio de producto. En un negocio de producto los márgenes son más chicos porque tenemos que reponer mercadería y demás. Pero bueno, en ambos casos, si tenemos un excedente, lo que podemos hacer es invertirlo. A veces no vamos a invertir en más mercadería. El que tenga un negocio de productos, bueno, verá, dependiendo de la situación económica en que estemos, a lo mejor va a invertir en más mercadería, pero el que tiene un negocio de servicio, ¿en qué va a invertir? No va a comprar más computadoras para tener. Ahí lo que podemos hacer es buscar una inversión de otro tipo, o sea, una inversión financiera que de hecho, Javi, ustedes están trabajando con el tema de las inversiones. Entonces, decir, bueno, esta inversión, que también lo que podemos hacer para mantener totalmente esa separación, que decimos, bueno, tenemos cuentas separadas para el negocio y para lo personal. También, acá ya me voy a otro tema, pero podemos tener cuentas comitentes. Las cuentas comitentes son las cuentas donde invertimos. Por ejemplo, Balance es una, Invertir Online, Cocos, que está bastante conocida, InView es otra, o en el mismo banco también se pueden hacer inversiones. Pero a veces si nosotros tenemos un asesor financiero, ese asesor a veces trabajan con más de un agente de bolsa, o sea, tienen con distintos, por ejemplo, a lo mejor, no sé, les doy un ejemplo. Mi asesor, por ejemplo, trabaja con Balance y también trabaja con InView. Entonces, yo puedo tener dos carteras de inversiones. Puedo tener una para mis gastos, para mi vida personal, por ejemplo, en Balance, es decir, bueno, acá tengo todas mis inversiones personales y en InView tengo las inversiones que tienen que ver con los excedentes que me sobraron de mi negocio. Que a lo mejor el día de mañana quiero, con esos excedentes que me sobraron de mi negocio, hacer otro tipo de inversiones de estructura para que el negocio crezca más, o quiero invertir en otro negocio X distinto, pero manteniendo la separación. Bien, Clarísimo, muchas gracias. genial. Bueno, y medio me faltaba hablar de uno. Bueno, y esto, el tercer error que muchas veces se nos presenta también en esta etapa es sostener cosas que ya no van más. Líneas de productos, clientes, decisiones que muchas veces tenemos que tomar y que no nos animamos a tomar y que van ocupando bastante y que nos dejan poco. Por ejemplo, podemos llegar a tener
líneas de productos, o si hablamos de productos, o clientes, si hablamos de servicios, que nos impliquen mucho esfuerzo, mucho estar y que nos dejen poco margen. Eso también es importante si estamos en ese punto de decir, bueno, estoy trabajando un montón, estoy desbordada, ¿qué más hago? Poder ver esto, decir, bueno, ¿qué cosas son rentables realmente? ¿Qué líneas de producto o qué líneas de servicios o qué tipo de clientes me son rentables para que mi negocio siga funcionando? Que no significa que a lo mejor le vamos a decir al cliente chau. A veces sí, decir, bueno, mira, las cosas cambiaron, bueno, podemos despedir a un cliente. Otras veces es decir, bueno, este cliente está, pero los próximos clientes que vienen, si hablamos de servicio, van a ser otras las condiciones. O con los productos también. A veces hay productos que no dejan margen. Pero bueno, también acá hay que analizar y pensar que a veces hay productos que no dejan margen, pero que sirven para que después el cliente compre otro producto que sí nos deja un margen más grande. Entonces es como estratégico o más una estrategia de marketing quizás mantener ese producto que me deja un margen pequeño porque sé que me trae a un cliente que me va a dar en otro producto un margen más alto. Entonces, bueno, es como empezar a pensar esas cosas y a tomar ese tipo de decisiones para poder ver qué cosas, acá también donde dice solución, yo les pongo esto, clasificar qué cosas podemos sostener, qué cosas tenemos que corregir y qué cosas ya darlas de baja, soltarlas, no mantenerlas. Números a mirar, margen de contribución. ¿Qué es esto? Margen de contribución es decir, ver un producto o un servicio y decir, este es el precio, le resto el costo de, por ejemplo, si yo tengo este mate, si yo lo vendo a 100 y a mí yo lo tuve que comprar a 75, yo sé que el margen de este producto va a ser 25. O sea, me va a servir para, me van a sobrar 25 de este mate para cubrir toda mi otra estructura de costo. Mis sueldos, mi alquiler, los impuestos, todas las cosas fijas que tengo que pagar. Entonces, eso es el margen que nos va a dejar cada producto. Que no es ganancia, no es la ganancia, no es que este mate me va a dejar 25 de ganancia. Este mate me está dejando 25 para ayudarme a pagar todos los costos fijos. Después voy a ver la ganancia. Entonces, también mirar eso, qué cosas nos dejan margen, cuáles son las que nos dejan más margen. Ahí vamos a poder ver esto que dice rentabilidad por línea, sería eso, ver qué margen nos va dejando cada cosa. Entonces, en este segundo perfil, el negocio no es que necesita hacer más esfuerzo, más, sino que necesitamos ordenarnos, o sea, tener una estructura, armar la estructura. Porque cuando el negocio empieza a crecer, las decisiones financieras que tenemos que tomar y las decisiones de todo tipo en realidad en un negocio se empiezan a volver más complejas y decidir estratégicamente muchas veces es más importante que vender más, porque nos va a definir el margen de rentabilidad, que acá es donde deberíamos tratar de estar como dueños del negocio, de estar en eso de qué decisiones vamos a tomar para que el negocio pueda seguir creciendo. Y el perfil 3, tenemos un crecimiento consolidado, o sea, ya logramos una etapa de crecimiento donde estamos más consolidados. Y acá el desafío no es ordenar, porque las cosas ya están ordenadas, a veces hay también cosas para ordenar, pero no es como lo principal, sino es escalar sin romper, sin que se desacomode todo lo que ya viene funcionando. Ya hay muchas cosas que estamos haciendo bien, que nos están funcionando bien, bueno, ahora toca proteger bien esa estructura y diseñar para seguir creciendo. Que acá, con este error, también puede venir de la mano con lo que recién preguntaba Javi, es decir, bueno, usar el disponible, pensar esto también, del disponible que tenemos en el negocio y ver, porque acá el error dice, usar como disponible plata que ya tiene un destino.
Si después de ver toda la plata que tiene un destino nos sigue quedando un excedente, bueno, vamos a ver qué hacemos con ese excedente. Pero también algo que yo les recomiendo siempre es armar reservas. También depende a veces de qué tan dispuestos estemos a correr riesgos, que algunas personas son más conservadoras y quieren tener todo más ordenado, otros, bueno, pero también eso es lo que va a determinar que el negocio pueda sostenerse en el tiempo. Con el tema de las reservas, pueden ser reservas del Mercado Pago, como les decía antes, frascos de la naranja, fondos comunes de inversión, cuentas separaditas donde nosotros podamos tener algo que vamos dejando para los impuestos. Esto principalmente para los que son responsables inscritos. Los que son monotributistas y que ya a lo mejor se están acercando a ese límite de la categoría y voy a ver si me conviene seguir siendo un monotributista o responsable inscrito, bueno, ahí también es clave empezar a tener este hábito, a decir, bueno, esta plata que me entra no es todo mío. Hay una parte que va a ir a los impuestos, sí o sí. Puedo separar una parte para los sueldos. Esto es como que da mucha tranquilidad. Decir, bueno, hoy entró X monto, bueno, de este monto saco una parte para los sueldos, una parte para una reserva por cualquier situación de contingencia que pueda pasar, de contingencia o que pueda ser también una situación de inversión. Yo acá siempre digo que no es decir, bueno, guardo la plata por las dudas de que pase algo malo, sino que está bueno tener una reserva porque a veces puede que pase algo malo o puede surgir una oportunidad de invertir en algo o de comprar algo que sea una inversión para el negocio y tenemos esa plata disponible para eso. Pero mantener esa reserva, entonces ir separándolo, decir, bueno, separo una parte para los sueldos, una parte para los impuestos, el que tiene que pagarle a los proveedores, reponer mercadería, puede separar plata para los proveedores. Se me ocurre en este momento pensar en una tienda de ropa que tiene que comprar la próxima colección, que siempre las compran con anticipación, obviamente. Bueno, yo voy separando la plata para comprar la próxima colección, por ejemplo. Y bueno, para esto que les decía del retiro de utilidades, también podemos ir armando las reservas. Otra cosa, también acá números importantes a mirar, es pensar cuántos meses de estructura fija del negocio tenemos cubiertos con la reserva. Tampoco vamos a pretender tener un año, porque si no tendríamos un montón de plata inmovilizada que capaz la podríamos estar invirtiendo en otra cosa. Pero con que tengamos 3 meses de eso está más que bien. Decir, bueno, tengo de los costos fijos, no de todo lo otro variable que puede surgir, pero decir, tengo 3 meses de sueldos, de alquiler, de luz más o menos, lo que pagamos por mes, como para que el negocio pueda seguir funcionando. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en la pandemia, que era algo que jamás a nadie se le hubiera ocurrido pensar que iba a suceder eso. Y el negocio que tuvo esa reserva fue el que pudo sobrevivir esos meses donde no hubo nada y que a los sueldos había que pagarlos igual. Entonces, creo que ahí con la pandemia se vio la importancia de tener una reserva, a nivel del negocio y a nivel personal también. Entonces, esto no es algo que lo vamos a lograr de un día para el otro. El que ya lo tiene, buenísimo, pero si no, es algo a ir construyendo. O sea, no es desesperarse y querer tenerla el mes que viene, sino que, bueno, es algo que poco a poco se va construyendo con el tiempo. El segundo error del perfil 3 es crecer con un solo escenario. O sea, pensar siempre en un solo escenario. Muchas veces los que emprendemos somos como muy optimistas, muy visionarios y nos ilusionamos y queremos hacer todo hermoso y miramos solamente eso. Pero acá, a nivel de números, está bueno, en la medida de lo posible, plantear 3 escenarios. Es decir, bueno, uno conservador, con los números justos, decir, voy a... como yo digo, conservador o con la parte de los ingresos, si se quiere, medio pesimista, no pensar que el mes que viene voy a cobrar
tanto, sino como mantener los ingresos como en un nivel conservador, los gastos, ir armando proyecciones. Otro objetivo, lo normal, decir, bueno, más o menos estos son los ingresos y los gastos, y otro que capaz sí sea esa visión más de emprendedor, optimista, voy a vender todo esto, voy a tener estos costos, para poder tomar decisiones, o sea, analizar. Y siempre, yo, por lo menos yo lo que hago al tomar una decisión, si es una decisión de inversión en el negocio, lo miro principalmente en el conservador y el objetivo, es decir, por ejemplo, no sé, yo voy a hacer una capacitación que me sale, digo cualquier cosa por decir algo, $1.000 por mes todo el año. Bueno, yo voy a poder sostener esa capacitación, lo proyecto, o sea, digo, bueno, yo lo hago en un Excel, pongo todos los meses uno al lado del otro, veo el nivel de ingresos y voy poniendo todos los gastos. Entonces, de esa manera podemos ver si lo vamos a poder sostener o no. O necesito contratar a alguien porque estoy desbordada, tengo un montón de trabajo. Bueno, voy a poder pagarle a alguien todos los meses, y si la respuesta es no, tenemos que ordenar algunas cosas. Capaz tenemos que entrar a revisar el tema de los precios también para acomodar ese escenario y que realmente podamos hacerlo. Pero siempre lo hago más que nada mirando conservador y el objetivo. El optimista también está bueno armarlo para tener también ver qué sucedería. Hoy en día esto es mucho más fácil que hace unos años, porque hoy no tenemos inflación, o sea, tenemos inflación, pero una inflación que para nosotros es manejable. A lo mejor para otros países es una locura la inflación, pero nosotros sabemos que estamos en un 2% más o menos por mes. Antes no sabíamos, antes lo de enero era imposible de comparar con diciembre porque había una inflación del 20, del 15 por mes. Entonces hoy es más fácil comparar, y también con el dólar. También el dólar está un poco más quieto que antes, entonces podemos proyectar, que también depende del negocio, podemos proyectar en pesos o podemos proyectar en dólares, o ambos también. Y otra cosa, también hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Tenemos a Javi acá, que es el profe en inteligencia artificial, que le podemos, o sea, obviamente que no nos va a hacer todos los cálculos y demás, pero nosotros sí le explicamos y le damos contexto de todo lo que pasa con nuestro negocio, nos puede ayudar a armar las proyecciones. Y Claudia hace unas planillas de Excel espectacular, así que ahí también pueden trabajar con eso. O sea, tenemos muchas facilidades hoy en día para analizar los números, y no va a tomar decisiones por nosotros, eso no, lo tenemos que hacer nosotros a la toma de decisiones, pero nos puede ayudar a armar eso que por ahí es más tedioso y que menos nos gusta, de sentarnos y acomodar los numeritos. Y el tercer error, que también vemos en este otro perfil, es seguir siendo el cuello de botella, aunque los números estén ordenados. Que esto es algo que nos pasa un montón, de ser la persona que está ahí y que traba todo lo otro, y que a veces somos el cuello de botella por el cual no podemos tener más facturación. Puede pasar también, o no podemos mejorar la rentabilidad del negocio. Entonces, acá esto también es una invitación de ver qué cosas podemos delegar, qué decisiones pueden dejar de pasar por nosotros y delegar a alguien en el equipo. Tener todo documentado. En el estudio tenemos todo documentado y estamos armando unos cerebros digitales que todavía no están funcionando, pero que nos ayuden. Ahí capaz que te pidamos ayuda, Javi, para ver todo eso, pero hemos armado ahí algunas cosas. Obvio, a disposición. ¿En Notebook LM o en Atlassian o en Obsidian? No, lo armé en ClickUp, ya después te voy a contar. En ClickUp, que es el gestor de tareas que usamos. Mira qué bueno. Pero sí, bueno, hay un montón de cosas que están documentadas, entonces ahí les podemos ir cargando cosas que también nos ayudan a poder ordenar el negocio, a ordenar la gestión del negocio. Y bueno, esto también es
que también es parte del crecimiento, o sea, que tiene que ver esto con las finanzas, bueno, también es parte del crecimiento financiero del negocio, que si nosotros seguimos siendo los que hacen todo, o sea, si como dueño del negocio estoy yo haciendo todo, el negocio no puede crecer porque tenemos horas limitadas, como todo el mundo. Entonces, por ahí es empezar a pensar en eso y decir, bueno, me siento una vez a la semana, un ratito, ver qué cosas puedo ir delegando, cómo puedo ir ordenando y tomando decisiones que tengan que ver más con el crecimiento del negocio, ver cuáles son los procesos críticos, que también una realidad para muchos negocios es que pensar, si me enfermo, ¿qué pasa? El negocio deja de funcionar. Entonces, también eso es importante para que el negocio, y si me enfermo y dejo de funcionar, el negocio deja de funcionar, soy monotributista, o bueno, a lo mejor soy responsable en cripto, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a pagar mientras que yo esté de licencia? Entonces también tiene que ver toda esta parte de ordenar y delegar con las finanzas justamente por eso, porque si yo no estoy, el negocio deja de producir. Entonces también me parece que es importante pensar en eso. Y en este perfil, el desafío no es hacer más cosas, sino que es poder sostener el negocio desde otro lugar. Como esto que les decía, si el que tiene un negocio y todo pasa por él, si esa persona no está, el negocio se cae y se caen las finanzas de la familia quizás también. Si hay otro sustento, no, pero bueno, muchas veces puede pasar. Entonces, es sostener desde otro lugar el negocio, empezar a proteger, a blindar lo que ya está, prever haciendo estas proyecciones, como decíamos, del flujo de caja, que no es necesario hacer 12 meses completos, sino que a lo mejor podemos hacer una proyección de 3 meses, ir proyectando cada 3 meses para ver cómo va pasando la parte financiera y bueno, y lo vamos actualizando una vez por mes. Y escalar el negocio, pero con criterio, no vender por vender o querer vender más todo el tiempo, que por ahí lo que más se ve en las redes sociales, los que estamos en el mundo digital, es que te ayudo a facturar 10K por mes o 20K por mes y sí, todo eso está genial, pero también tenemos que tener una estructura para poder sostener todo ese crecimiento, que a veces más facturación no es más ganancia. Entonces, poder hacerlo de manera ordenada. Bueno, como dice acá, un negocio exitoso no es el que más va a facturar, sino que el que puede sostener a su dueño en primer lugar y bueno, y toda la estructura del negocio. Entonces, los 3 perfiles, o sea, de los 3 que estábamos hablando, necesitan ordenarse, o sea, necesitan un orden, pero no es el mismo. O sea, en el primero vamos a estar hablando de las bases, de armar las bases para que después cuando pasemos a los otros 2 perfiles, todo eso ya esté ordenado. Los que están en el perfil 2 es armar la estructura del negocio y los que están en el perfil 3 ya empezar a pensar hacia adelante, proyectar, prever lo que puede llegar a pasar con el negocio. Bueno, yo creo que hablé muy rápido de todo, pero bueno, lo principal es esto, es decir, que también a veces estamos en el nivel 1 y queremos hacer cosas o estamos en el nivel 2 y queremos resolver un problema como lo hubiéramos resuelto de otra manera en el nivel 1, por ejemplo. Entonces esto, querer resolver problemas de un nivel con las soluciones del otro. Ese es como el error más común. Entonces, bueno, esto, una meta a la vez, un objetivo a la vez. Y yo lo que les quiero comentar acá es, bueno, el paso siguiente sería como poder reconocer en qué situación estamos y poder trabajarlo con un método para salir de ese lugar. Entonces, bueno, les quería comentar de un programa que vamos a estar armando con las chicas del estudio, que se llama Rentabilidad Inteligente, donde no es un programa para aprender finanzas, sino que
es para entender los números y para poder tomar mejores decisiones. Javi con Flor, con su pareja, ellos estuvieron, que tienen la agencia, ellos estuvieron trabajando conmigo el año pasado, hicimos un trabajo re lindo, eh, de todo, o sea, de organizar todo. La verdad que yo por lo menos estoy conforme, me encantó trabajar con ellos, pero bueno, armamos todo esto de ordenar todas estas bases. Por eso Javi está preguntando lo de qué hacemos con los márgenes que sobran, porque ya trabajó esas primeras bases. Nosotros también estamos chochos y de hecho vengo acá en representación de Flor porque seguramente alguna asesoría vamos a contratar porque necesitamos que nos acompañes también en esto. Bueno, de 10, sí, acá estamos siempre disponibles para lo que necesiten. Y bueno, la idea de de que bueno, esto que estuvimos trabajando con Javi y Flor, que eran reuniones individuales, bueno, también siempre estamos puliendo todo eso con lo que ya vamos, con la experiencia que vamos tomando también de los clientes, de lo que les va pasando, de conociendo distintas realidades. Entonces vamos armando todo eso y vamos evolucionando también el método. El método básicamente es ver la realidad del negocio, ordenar esa base, decidir, poder tomar decisiones con criterios para poder sostenerlo y hacerlo crecer. La idea de esta vez es hacerlo en un formato híbrido de grupal e individual, porque a veces el grupal a veces no, yo creo que el grupal nos nutre de otras experiencias, de otros dueños, de poder compartir, y también al ser cuestiones de finanzas, creo que está bueno también tener la parte individual donde cada uno puede mostrar sus números de manera individual. Así que lo vamos a trabajar de esa manera, con reuniones individuales y reuniones grupales, y la idea es esto: pasar de mirar el saldo que tengo para ver si si compro esto o no, a entender cuál es la rentabilidad real del negocio, pasar de tengo todo mezclado a tener una estructura, pasar de reaccionar en vez de dirigir a poder decidir con criterio, y de crecer con presión a crecer con un sostén, a tener el negocio ordenado. Vamos a estar arrancando la última semana de julio, así que si alguno está interesado en esto, yo les voy a dejar, que lo tengo acá, un enlace para que agenden una reunión conmigo para charlar y ver si esto les puede servir, si aplicaría para ustedes. Y ahí creo que se me copió bien, te los voy a dejar en el chat. Y si no, también nos pueden hablar por los números habituales, digamos, de cualquiera de las chicas o mío, para coordinar. La idea de esa reunión es charlar y ver si realmente esto les serviría, si aplicaría para el caso de ustedes o no, ver qué sí podría aplicar. Así que, bueno, eso. Gracias por estar, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere hacer algún comentario, voy a callarme un rato y voy a escuchar. Y si no, bueno, creo que se grabó, y si no, Javi lo grabó también para que podamos pasárselo a los que se anotaron y no pudieron estar. No, bueno, yo sin ánimo de ser pesado, mientras por ahí alguien piensa una pregunta, brevemente, si me permitís, Cami, contar la experiencia con la mentoría que para nosotros nos reventó la cabeza porque venimos de perfiles distintos con Flor, eh, no teníamos experiencia y venimos de familias también donde no son emprendedores, donde no tienen comercio, donde entonces fueron, en mi caso, mi vieja maestra y mi papá trabajaba en una fábrica, entonces no teníamos como ningún tipo de experiencia ni de formación de nada que tenga que ver ni con lo contable, ni con los impuestos, ni con nada. Y Cami nos recontra ordenó la cabeza en todo, nos dio material, planillas, videos, información, nos acompañaba
Y hasta el día de hoy es esa dinámica que ella nos enseñó la seguimos implementando, al punto de que, bueno, la situación sabemos que está re complicada y tenemos dos colaboradoras con nosotros y estamos sumando horas y siempre tenemos todos los meses para pagar y aguinaldos también. En ese sentido, eh, la dinámica de trabajo que nos permitió, digamos que nos imprimió adaptada al servicio que ofrecemos, nos ayudó muchísimo. Así que nada, simplemente eso, recomendar porque, y con cada persona que nosotros hablamos también siempre la recomendamos porque es de verdad una inversión, es realmente una inversión si están pensando por ahí en crecer con el emprendimiento, en crecer con el negocio. A nosotros nos ayudó y me animaría a decir que casi que el 50% de que nuestra agencia esté funcionando bien hoy en día, porque se nos cayeron un par de clientes, es gracias a eso. Así que nada, solamente eso, compartirles mi experiencia y como te dije recién, Cami, seguramente en estos días vamos a programar una asesoría porque tenemos algunas dudas puntuales con otras cosas, pero que están relacionadas o están Ujú. vinculadas a esto. Así que simplemente eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias entonces, por tu recomendación y por las palabras. Me alegro mucho. También me encantó trabajar con ustedes, así que gracias. Y bueno, nos vamos hablando en estos días entonces. Bueno, si alguien quiere decir algo, tiene alguna pregunta o algo, y si no, no les robo más, más tiempo y estoy a disposición para lo que surja. O si me quieren escribir para no hablar acá, también estoy a disposición. Bueno, Yo solo agradecerte, Cami. Estuvo re lindo, la verdad. Me encantó, creo que lo necesito la asesoría, así que seguramente te voy a escribir para coordinar una reunión y ver si sería útil para mí esa o bueno, una personal. bueno, gracias. Y sí, justamente la idea es esa, de poder charlar, o sea, es algo que también no tiene ningún, no sé si lo dije, pero no tiene ningún costo esta reunión, sino que es para ver si realmente les puede servir esto o no. En eso también, que soy sincera, digamos, no es que quiero ofrecerles algo que después no les puede decir, no, la verdad que esto no me sirvió para nada. La idea es que les sirva. No, está bueno porque te da, o sea, bueno, haciendo también ese cuestionario que nos diste en un principio, te da como una vista general de más o menos dónde estás parado. Y mucho de lo que dijiste está bueno como para tenerlo en cuenta y corregir también acciones, cosas. Siempre creo que hay cosas para pulir, creo que en todas las instancias. Así que, bueno, eso, gracias. Gracias por la invitación y por el tiempo también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos despedimos y bueno,